Contamos con la propuesta del DSM-5, que ha evaluado, analizado de una manera rígida los criterios del DSM-4 para anorexia nervosa. Estos ajustes presumen que se podrán evitar límites clínicos que favorecen el retraso del diagnóstico, que todos sabemos puede ser determinante para la sobrevida de estos pacientes. La propuesta del DSM-5 ajusta los criterios en beneficio del diagnóstico temprano de los adolescentes o de los adultos jóvenes, eliminando particularmente el criterio de la presencia de menorrea. Y esto es muy importante cuando veamos nosotros el tema del TANE, es decir, del trastorno alimentario no especificado, como hoy día el DSM-4 y el DSM-5, en su propuesta, nos permiten ajustar algunos aspectos que daban límites y retrasaban diagnósticos y en consecuencia tratamiento. Aquí pueden ustedes observar en esta lámina un poco cargada, pero que tiene su intención, cómo se contrastan los criterios del DSM-4 con los criterios del DSM-5 en su propuesta, y podemos ver en la parte inferior del DSM-5 que se elimina el factor de la menorrea. Esto va a ser muy interesante y muy útil para nosotros en el terreno clínico para diagnosticar más tempranamente estos casos, elemento que juega de manera sustantiva. Es muy importante para todos los que trabajamos en el consultorio y en todo lo que implica primer contacto con el paciente, que tengamos claramente la necesidad de estos puntos para abordar a los pacientes que presentan un trastorno de conducta alimentaria y particularmente el tema de la anorexia nervosa. Conocimiento profundo del tema. Es muy importante que revisemos no solamente los criterios del DSM-4, sino todos los aspectos contextuales que hoy he mencionado, particularmente ese historial clínico que va gestando el desarrollo de esta enfermedad y que va a detonarse generalmente en la etapa del adolescente y del adulto joven. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de desarrollar estrategias de prevención y tratamiento que eviten el creciente número de pacientes que hoy día estamos viendo. Es muy importante a través de la mnemotecnia HEDS que detecten conductas de riesgo y además contextos que favorecen a que esas conductas detonen. Por supuesto, cuando detectamos a pacientes a través de la mnemotecnia SCOF, que ya les describí, con tan solo 2 respuestas positivas de esa interesante mnemotecnia, ustedes encuentran una justificación clara para enviar a su paciente de manera oportuna con un especialista que hará pruebas más amplias y que den sustento a la enfermedad. No debe excluirse la necesidad de entender que la mayoría de estos pacientes viven algunas comorbilidades. Entonces, no limitarse a la búsqueda del trastorno de conducta alimentaria y, en el caso de la anorexia nervosa, investigar problemas como depresión, ansiedad y otro tipo de circunstancias de carácter psicosocial es una necesidad. La detección de conductas de riesgo se vuelve igualmente importante porque nos permite considerar la existencia del padecimiento en población adolescente y adulta jóvenes en edades muy tempranas. Evaluar de manera contextual al adolescente es el instrumento más importante, identificar indicadores de riesgo e identificar siempre criterios de hospitalización. No todos los pacientes en la primera consulta van a ser susceptibles de ser evaluados y ser manejados en la medicina ambulatoria. Habrá ocasiones en que llega un paciente con un claro cuadro clínico que obliga a que ustedes como profesionales tengan una conducta más propositiva y llevarlo al terreno de la hospitalización. Recuerden ustedes que las expresiones habituales que tiene la anorexia nervosa la pueden ustedes agrupar en diferentes grupos de manifestaciones clínicas. Entre las manifestaciones generales, ustedes pueden recibir un paciente que está desnutrido gravemente, que está deshidratado, que tiene algunas anormalidades metabólicas, que tiene menorrea, que tiene alteraciones de carácter cognitivo, entre otras cosas. También tenemos pacientes que su restricción calórica y pérdida de peso los lleva a situaciones extremas, como hipotermia, como circunstancias en donde existe un franco deterioro de la condición nutricional, algunas alteraciones asociadas con el grupo de expresiones condicionadas por el vómito, como son alteraciones electrolíticas, esofagitis, hasta expresiones como el Mallory Base.
Otras complicaciones asociadas, por ejemplo, al uso de laxantes, como son las acidosis hiperclorémicas, hiperuricemia, hipocalcemias, o bien aquellas asociadas con regurgitaciones, porque el paciente puede mostrarnos diaforesis, sudoración nocturna, edema, regurgitaciones frecuentes. Todo eso debe ser investigado de manera metodológica, de manera ortodoxa, para que no se pierdan en la situación de cómo detectar estos pacientes. ¿Cuáles son los indicadores clínicos de inestabilidad y que son sugestivas de hospitalización? El profesional debe tener mucho cuidado en la evaluación integral que hace de su paciente en encontrar si existen repercusiones cardiovasculares intensas, como es el caso de bradicardias, con cifras hasta de menos de 50 latidos por minuto en condiciones de vigilia y en condiciones de sueño fisiológico hasta por debajo de 45 por minuto. Alteraciones en la tensión arterial, como descensos en la sistólica por debajo de 80 milímetros de mercurio o en la diastólica por debajo de 40 milímetros de mercurio, es otro indicador que nos debe llevar a pensar en hospitalizar a nuestro paciente. Descenso postural de la tensión arterial por arriba de 10 milímetros de mercurio con el cambio de posición es otro criterio. Alteraciones en el intervalo QT dentro de nuestro electrocardiograma, el intervalo QT prolongado. Hipotermias por debajo de 35.5, un peso por debajo del 75% del ideal, con índice de masa corporal que pueden llegar a ser hasta por debajo de 15, y por supuesto alteraciones electrolíticas graves como el caso de la hipocalemia o la hiponatremia, son algunos de los datos que ustedes deben de considerar suficientes para decidir internar a su paciente. ¿Cuál es el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, pues aquí debemos centrarnos primero que nada, que lo mejor que podemos lograr es detectarlos de manera temprana para poder darles un manejo ambulatorio. Proponerles una alimentación saludable y una actividad física moderada de la mano con esto para contrarrestar un poco el pensamiento que van a subir de peso por alimentarse. Tener un diario de alimentación en donde la familia juega muchísimo para compartir con ellos la responsabilidad de llevarlo a la práctica. Contener conductas indeseables, como es el hecho de que se aísle para comer, para cenar, o que pida cantidades pequeñas cuando todos están comiendo cantidades saludables. Buscar que el individuo que está teniendo conductas de riesgo y está perdiendo peso logre recuperarse a través de una alimentación saludable, obteniéndose incrementos de 250 a 500 gramos por semana hasta llevar el índice de masa corporal a una condición promedio en la percentil 50. Recuerden ustedes que la falla en el incremento de peso a 3 semanas de tratamiento debe ser un indicador que ustedes los pongan en alerta porque puede ser de mal pronóstico y es uno de los elementos que aún en ausencia de todos los datos clínicos que les referí, debe de considerar en ustedes la posibilidad de internar a su paciente. Finalmente, recuerden ustedes que en un paciente que está dentro del hospital, aportes nutricionales de 3.000 calorías y complementos vitamínicos deben de ser considerados. El apoyo psicoterapéutico, tanto fuera como dentro del hospital, es una necesidad. Recuerden ustedes, lo decía al principio, estos pacientes requieren manejo multidisciplinario. El manejo farmacológico para la ansiedad, la depresión y otro tipo de expresiones debe ser considerado por ustedes. Y recuerden, es importante integrar a la familia y el resto de los contextos del chico o del joven para darle un soporte real de todos los retos que pueden favorecer a que el paciente tenga un éxito en nuestra propuesta terapéutica. Muchísimas gracias, agradezco mucho su atención, que tengan buen día.